Hola, bienvenidos a Estrategias de Inversión. En esta ocasión hablamos de fondos de inversión y en concreto del fondo Nordea 1 Stable Return Fund, y hablamos de todo ello con su representante de ventas en España, con Cristian Balteo, representante de ventas para clientes minoristas e institucionales de Nordea Asset Management. Muy buenos días, Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenos días, muy bien, muchas gracias por la invitación. Como decíamos, vamos a hablar de este fondo. ¿Cuál cree que es la clave para elegir un buen fondo multiactivo en un momento como el actual, con tantas incertidumbres? Pues al final nosotros creemos que la clave está en el equilibrio, en encontrar un fondo multiactivo, un fondo mixto que tenga la capacidad de ganar exposición o de mantener una exposición relativamente equilibrada tanto a aquellas trades o aquellos tipos de estrategias, aquellas posiciones que lo hacen bien en un entorno de crecimiento y aquellas que lo hacen bien y que son capaces de proteger y defender a la cartera en un entorno de enfriamiento económico o incluso de recesión. Creemos que la clave en el entorno actual, que parece ser un entorno digamos caracterizado por el enfriamiento económico y por unos niveles de crecimiento inferiores a los que hemos visto en 2017 y sobre todo la primera mitad de 2018, lo más importante es tener una cartera que esté lo suficientemente diversificada. Venimos de un rally muy importante en prácticamente todos los activos desde comienzos de año, desde comienzos de este 2019, y eventualmente volveremos a tener correcciones, volveremos a tener descorrelaciones, y es importante que las carteras estén preparadas para digamos, sostener este tipo de vaivenes. El fondo ha recuperado en términos de rentabilidad la caída que sufrió a finales de 2018. ¿Cuál es el secreto del fondo en términos de rentabilidad-riesgo? Pues la caída que sufrimos durante la segunda mitad del 18 fue, digamos, normal visto lo que sucedió en la mayoría de los activos globales, sobre todo en los activos de riesgo. Sin embargo, fue una caída bastante inferior con respecto a, digamos, otros fondos de la misma categoría y fondos en general con un perfil de riesgo-rentabilidad similar al nuestro. Es decir, para un fondo que tiene una renta variable en torno al 40-50%, lo que caímos durante la segunda mitad del año pasado fue un 3%, los mercados de renta variable global cayeron un 13%. Entonces, la clave para recuperar es, primero que nada, en nuestra opinión, y sobre todo para un fondo cuyo objetivo es la preservación de capital, es caer menos que el resto y menos que el mercado en ese tipo de entornos. Y luego es mantenerte fiel a tu filosofía, a tu proceso de inversión, que en nuestro caso es el equilibrio de riesgos. Es decir, mantener las convicciones, es decir, en aquellas estrategias en las que tenemos convicción más importante, como pueden ser nuestras Stable Low Risk Equities, mantener la convicción, saber aprovechar el momento para tomar posiciones en activos que han sido castigados, como por ejemplo lo fue el Treasury americano hacia finales del año pasado, y saber reducir la exposición a estos activos después de que han tenido un gran recorrido, como ha sido en este año. Sin embargo, saber sustituir estrategias defensivas que ya no tienen sentido por otras estrategias defensivas que sí que lo tienen, y mantener, digamos, este equilibrio estructural, yo diría, entre estos dos tipos de fuentes de rentabilidad. Habla de convicciones. La liquidez, ¿cómo se gestiona? ¿Ha cambiado algo o seguís apostando por este tipo de activos? Pues desde hace ya varios años en el Nordea 1 Stable Return Fund estamos apostando por una gestión activa de la liquidez, es decir, lo que mantenemos en cash en nuestras cuentas, digamos, es bastante pequeño, un porcentaje inferior al 3%, pero en general lo que tenemos sin invertir, digamos, de manera activa en activos de riesgo suele estar en torno al 15%. ¿Cómo lo gestionamos? Ya que estamos en un entorno de tipos negativos y nos cobraría nuestro depositario, nuestro custodio, por tener ese cash, lo que hacemos es que compramos cédulas hipotecarias de muy alta calidad, AAA, de países core europeos o países escandinavos, y como estas cédulas hipotecarias pagan una sobrerentabilidad, un yield pick-up con respecto a los bonos gubernamentales, pero no nos gusta la duración, la sensibilidad a los tipos de interés europeos, lo que hacemos es que nos vamos largos de estas cédulas hipotecarias y cortos de futuros del bono gubernamental alemán a 5 años para cubrir la sensibilidad a los tipos de interés. De esa manera tenemos exposición a un diferencial de rentabilidad, un spread de unos 20 puntos básicos, en vez de tener que pagarle a nuestro custodio 60 puntos básicos por tener el cash en cuenta. El fondo tiene una exposición del 12,8% a deuda soberana. ¿De qué región? Y cuéntanos un poco dónde veis este valor. Pues la verdad es que en la deuda soberana de alta calidad, digamos, aquellos países, aquellos emisores que se entiende que no tienen riesgo crediticio,
que vendrían a ser principalmente Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Canadá. En este momento solo tenemos exposición a los Estados Unidos, es decir, ese 13% prácticamente del que hablas se encuentra en treasuries americanos, principalmente entre el 5 y el 7 años, pero es una posición considerablemente más pequeña que la que teníamos, por ejemplo, hace un año, cuando superaba el 30%. Es decir, hemos reducido mucho esa posición porque la rentabilidad esperada con la reducción de tipos que hemos tenido en Estados Unidos se ha disminuido considerablemente, y el potencial de protección que estos treasuries le daban a la cartera también se ha disminuido de la mano de esta reducción de la rentabilidad. Vemos muy poco valor en la duración, vemos muy poco valor en los bonos gubernamentales. Esto es una posición casi residual en términos históricos. La duración de la cartera está en este momento en cerca de los 0,8, 0,9 años. Venimos de tener 3 años y medio de duración en septiembre del año pasado, con lo cual, más que ver valor en este tipo de activos, cada vez vemos menos valor, y de ahí la reducción de la exposición a este tipo de activos. Dependerá obviamente del camino que siguen los tipos a partir de ahora, después de llegar al 1,50 de la rentabilidad del 10 años americano, ahora repuntado un poco hasta el 1,70. Si repuntase mucho más, nuevamente por encima del 2, es probable que aumentásemos la posición, porque veríamos valor en el Treasury, no solo como rentabilidad esperada, sino como activo descorrelacionador. Descorrelaciona mucho mejor con la renta variable cuando el yield, la rentabilidad del Treasury, está por encima de este 2,5%. Si la rentabilidad siguiera reduciéndose, es probable que disminuiríamos aún más las posiciones, pero no vemos otro sustituto en el universo de bonos gubernamentales de alta calidad que nos ofrezca una propuesta de valor, riesgo, rentabilidad atractiva. La estamos sustituyendo con otro tipo de estrategias cuantitativas, estrategias en divisas o incluso estrategias long short de renta variable. ¿Y en renta fija tienen mayores posiciones o no? No, básicamente, como recordarán los que conocen el Stable Return desde hace varios años, nosotros gestionamos en una perspectiva de primas de riesgo. Nosotros analizamos la prima de riesgo, duración, la sensibilidad de los tipos de interés, que es a la que ganamos exposición utilizando bonos gubernamentales de alta calidad, la prima de riesgo de crédito, que podríamos accederla utilizando credit default swaps, es decir, las pólizas de seguro del default de los activos de crédito en mercados emergentes o high yield o investment grade. Pero en este momento, como decíamos, tenemos muy poca convicción en duración. A nivel estratégico tenemos muy poca convicción, de hecho no tenemos ninguna convicción en créditos high yield, crédito de alto rendimiento, ni en Europa ni en Estados Unidos, y de hecho tácticamente estamos ligeramente cortos, tenemos una exposición cercana al menos 1% en high yield. Y lo único otro activo que encontraréis de renta fija en la cartera es estas posiciones de las que hablaba, de cédulas hipotecarias, que son una estrategia de cash management, de gestión activa de la liquidez, a la que cubrimos la duración yéndonos cortos de futuros del bubble alemán. La renta variable está en torno al 72% de exposición. ¿A través de qué activos? Pues esta es una cifra, digamos, real en términos de posiciones físicas. Es decir, nosotros tenemos renta variable de países desarrollados y de países emergentes por en torno a un 72%, pero no es todo lo que tenemos en renta variable. A esas posiciones en renta variable hay que sumarles posiciones cortas en futuros que replican al MSCI World, es decir, al índice de renta variable americana, y al MSCI Emerging Markets, el índice de renta variable estadounidense. Esas posiciones son en torno al menos 27-28%, lo cual dejaría nuestra exposición neta a renta variable a cierre de agosto en torno al 45%. No obstante, cabe destacar que lo que tenemos en el brazo largo de la cartera, este 72%, está comprendido por una estrategia que nosotros llamamos Stable Low Risk Equities, es decir, empresas estables, acciones estables y de bajo riesgo, empresas que tienen una beta fundamental, es decir, una sensibilidad al ciclo económico mucho más baja que el mercado, en torno al 0,7, es decir, para explicarlo en términos sencillos, por cada 10% que sube el mercado, pues la sensibilidad, o por cada 10% que se mueve el mercado, estas acciones se mueven un 7%. ¿Qué pasa? Que estamos largos de un tipo de renta variable de bajo riesgo, poco volátil, menos sensible al ciclo económico, y estamos cortos de futuros del índice, que sí que tienen una beta de 1, es decir, una sensibilidad 100%, lo cual quiere decir que nuestro 45% neto en renta variable se traduce verdaderamente en un 31% a nivel de sensibilidad al mercado. La beta de la cartera es 0,31. ¿Por qué sucede esto? Pues porque nosotros la manera en que diversificamos la cartera del riesgo de renta variable es comprando estas otras acciones que tienen un aura, un sesgo defensivo que nos va a proteger en escenarios de caída, como en agosto, en el que, por ejemplo, la renta variable global cayó en torno a un 2%
y nuestra parte de renta variable cayó solamente un 0,4%. Eso nos permitió en el fondo, en la clase de banca privada en euros, terminar el mes en positivo, más de 50 puntos básicos, mientras que el mercado en general cayó más de un 2%. Habla del riesgo de renta variable. ¿Cómo gestiona el riesgo divisa en este fondo? En principios generales, el fondo es un fondo diseñado para inversores europeos, la divisa base es el euro, y nosotros vamos a cubrir las posiciones subyacentes, la exposición que nos dan, las divisas que nos dan las posiciones subyacentes al euro en un 100%, con la única excepción de las divisas emergentes que vienen de nuestra exposición de renta variable emergente, que no cubrimos porque no es eficiente la cobertura y es bastante cara. Eso nos dejaría entonces en un 95% de euros, 5% en mercados emergentes a día de hoy. No obstante, una de las estrategias con las que diversificamos el riesgo en cartera es una estrategia defensiva en divisas. En esta estrategia lo que hacemos es que nos vamos largos de divisas de alta calidad que cotizan con un descuento en términos de poder de la paridad de compra con respecto a otras divisas también desarrolladas que cotizan un poco más caras. El claro ejemplo actualmente en cartera, pues estamos largos de yen japonés con respecto al euro. Una posición de en torno a un 15%. ¿Por qué? Pues el yen es una divisa tradicionalmente refugio, una divisa de muy alta calidad a la que los inversores suelen acudir en entornos de adversión al riesgo cuando tienen temores sobre lo que pueda suceder en los mercados. Adicionalmente, el yen cotiza en términos de poder de la paridad de compra a descuento con respecto al euro. Y por último, una cuestión que es del todo novedosa en estos últimos meses y que nunca había sucedido en el pasado, es una posición que tiene carry positivo, es decir, los tipos de interés son más altos en yen que en euros, con lo cual estamos ganando un carry haciendo este long short, una rentabilidad por este tipo de posición, y aparte nos amortigua muy bien, nos protege muy bien en escenarios de corrección como el de agosto de este año o incluso como el de diciembre del año pasado. Y ya por último, ¿cuál es el riesgo que más le preocupa a un gestor que esté gestionando un fondo multiactivo como este? En el entorno actual, digamos, lo que más podría preocupar a un gestor multiactivo sería un error de política monetaria. Es decir, las autoridades monetarias, los bancos centrales a ambos lados del Atlántico, a ambos lados del Pacífico, han sido los principales motores del comportamiento de los mercados financieros, ya que tuvieron que, digamos, empezar este proceso de expansión cuantitativa hace en torno a una década. Un proceso del que Estados Unidos se detuvo hace unos años y ahora parece comenzar de nuevo. Las expectativas de los inversores con respecto a lo que nos van a traer las autoridades monetarias son vitales para la estabilidad de los mercados financieros. Y cualquier cambio de ruta, cualquier cambio de paso de las autoridades monetarias que no sea indicado con la suficiente antelación podría generar muchísima volatilidad en los mercados y generar correcciones en prácticamente todas las clases de activos. Sería más o menos lo más grave que podríamos observar, en nuestra opinión, es una repetición del taper tantrum, que fue la primera vez que el expresidente de la Fed, Ben Bernanke, habló del tapering, del quantitative easing, en mayo del año 2013. Un escenario en el que corrigieron todos los activos de renta variable, de renta fija, high yield, bonos gubernamentales. Ese tipo de escenarios, en nuestra opinión, el riesgo más importante a corto plazo que podemos tener, aparte de obviamente algún evento geopolítico ajeno a lo que pueden ser las variables fundamentales de la economía, como un recrudecimiento de la guerra comercial o una intensificación de la guerra comercial. No vemos todavía a muy corto plazo riesgo de recesión económica, si es más o menos a lo que iba la pregunta. Creemos que la economía se está ralentizando, que es normal vistas las tendencias demográficas y de productividad, pero que un entorno de crecimientos más bajos es a lo que nos debemos acostumbrar y no debe ser visto como una señal de alarma. Pues hasta aquí la entrevista con Cristian Balteo, representante de ventas para clientes minoristas institucionales de Nordea Asset Management. Muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros y hasta otra ocasión. Gracias a ustedes. Ustedes pueden seguir informados de toda la actualidad de la bolsa y los mercados en estrategiasdeinversión.com. Muchas gracias.